Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 34, versículo 27 al 31. Y dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la oportunidad de la advertencia. La oportunidad de la advertencia. O sea, la oportunidad que trae la advertencia. Hermanos, si ignoramos la advertencia, va a llegar la desgracia. La advertencia es para que preste atención con anticipación para evitar cualquier desgracia. Si un deportista ignora las advertencias en el campo, va a ser expulsado. Hace advertencia para que no sea expulsado. Hermanos, nuestro cuerpo nos advierte a través de sus síntomas precursores antes de enfermar gravemente nuestro cuerpo. A través de sus síntomas precursores, está diciendo a nosotros que está mal el cuerpo y advierte a nosotros que hagamos algo, porque se va a enfermar nuestro cuerpo. Pero si nosotros ignoramos estas advertencias, se va a enfermar gravemente nuestro cuerpo. Después llega a un punto que no se puede hacer nada del tratamiento. Tenemos que entender que nuestro cuerpo nos advierte también a nosotros antes que llegue la desgracia. Pero muchas veces nosotros ignoramos esa advertencia. Por esa causa se llega a enfermar y llega a perder la oportunidad de curación. Durante el Congreso de la Misión en Asunción, Paraguay, los misioneros jugaron vóley de pie, pero yo no quise jugar porque tenía que predicar esa noche. Pero me insistieron. Le dije que no tenía campeón para jugar el tenis, y me trajeron entonces el tenis para que jugara. Bueno, entonces yo me puse el tenis y comencé a jugar vóley de pie, ya que quería jugar con toda fuerza. Pero antes que terminara el partido, comenzó a latir rápidamente mi corazón. De repente,
Mi corazón palpitaba, parecía que se explotara y pareciera que algo saliera del pecho hacia mi boca. Por primera vez sentí síntoma de arritmia severa. O sea, fue una advertencia de mi cuerpo hacia mí. Mi corazón palpitaba, latía fuerte y yo no podía respirar bien. Desde esa vez entonces salgo a caminar más de 1 hora, 5 veces a la semana, porque mi cuerpo me ha advertido de que estoy mal. Si no me cuido, va a llegar la desgracia. Entonces, con esta advertencia que me ha mandado mi cuerpo, yo acaté esa advertencia y salgo a caminar más de 1 hora, más de 5 veces a la semana. Y trato de cuidarme y trato de mantener la salud. Pero sí ignoraría yo esa advertencia que me mandó mi cuerpo. Cualquier momento me puede parar el corazón y puede llegar a una desgracia. Por eso, hermanos, la advertencia es para que preste atención con anticipación para evitar alguna desgracia. Según lo que ha hecho análisis, la mayoría de las personas que murieron por el coronavirus son aquellos que ignoraron la advertencia del coronavirus. Muchos de ellos descuidaron, no hicieron caso a la advertencia. A un paciente que sufría de epilepsia, el médico le advirtió que no conduciera más porque podía provocar un accidente de tráfico. Sin embargo, este paciente ignoró la advertencia del médico y continuó conduciendo. Y en medio de la carretera le vino un ataque epiléptico y llegó a producir un gran accidente. Y por ese accidente se habían muerto 3 personas y 14 personas heridas fuertemente, gravemente. Por este accidente ahora él está en la cárcel porque el médico ya había advertido de que no tenía que manejar. Entonces le sentenció a la cárcel y ahora está en la cárcel por no hacer caso a la advertencia. La advertencia es tomar el camino de la evitación antes de que llegara la desgracia, el desastre. Pero si ignora esta advertencia, puede llegar a una consecuencia triste. Al principio de diciembre del año 1941, hubo un informe a Tokio por el cónsul general de Japón en Hawái. El informe detallaba la situación de la Marina de los Estados Unidos. Detectando estos secretos, la Oficina Federal de la Investigación de Estados Unidos emitió un informe urgente a las autoridades gubernamentales diciendo: los barcos de pesca japoneses que merodean cerca de la bahía de Hawái son espías, así que estén atentos.
Sin embargo, las autoridades del gobierno de Estados Unidos no hicieron caso de este informe de emergencia y simplemente lo dejaron pasar. En el mismo mes, el 7 de diciembre del año 1941, Japón atacó indiscriminadamente a la bahía de Hawái sin una declaración de guerra. El ataque sorpresa de la fuerza japonesa fue a las 7:50 de esa mañana. Y alrededor de las 7 de la mañana, el guardia del radar detectó numerosos puntos negros en la pantalla del radar. Y el guardia reportó este informe. Pero el oficial del servicio que recibió el informe no le dio importancia. Debe ser alguna avioneta de Estados Unidos. Pero fue un ataque sorpresivo de los japoneses y este ataque ha hundido 16 barcos grandes de portaaviones. Muchos aviones fueron destruidos y murieron 2.400 soldados de Estados Unidos. Este es el resultado de ignorar la advertencia. Si ignoramos la advertencia que viene en nuestra vida, va a pagar su consecuencia. Antes de lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima, Estados Unidos tuvo que lanzar bomba atómica por este ataque, porque había perdido la batalla de Océano Pacífico. Entonces, Estados Unidos, antes de lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima, el ejército estadounidense distribuyó una gran cantidad de folletos advirtiendo que se lanzaría una bomba atómica. Y en el folleto decía lo siguiente: advertencia a los ciudadanos de Hiroshima. Los ciudadanos de Hiroshima deben evacuarse 50 kilómetros de la ciudad antes de las 8 de la mañana del 6 de agosto del año 1945. Había lanzado muchos folletos desde el aire desde el avión. Los ciudadanos de Hiroshima recibieron este folleto, esta advertencia, y tuvieron dos reacciones diferentes. Algunas personas abandonaron la ciudad de Hiroshima, pero la mayoría ignoraron la advertencia y se quedaron allí. El pequeño grupo de personas que abandonaron la ciudad de Hiroshima sobrevivieron. Pero la mayoría que se quedaron, que ignoraron la advertencia, fueron muertos por la bomba atómica. Hermanos, cuando estamos yendo por un camino equivocado, Dios nos advierte a nosotros. Dios nos advierte. Muchas personas son conscientes de esta advertencia, pero a menudo la ignoran. Pero aquellos que ignoran la advertencia van a pagar su precio. Llegó la desgracia en la casa del sacerdote Elí y se murieron Elí y sus dos hijos en el mismo día. Esta desgracia no fue porque los hijos de Elí hicieron algo malo, sino porque no hizo nada el sacerdote Elí después de escuchar la advertencia de Dios. O sea, los hijos de Elí habían hecho cosas malas. Entonces Dios advirtió. Pero este sacerdote Elí, después de escuchar la advertencia de Dios, no hizo nada.
Por eso llegó esta desgracia. Hermanos, si vemos primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Su casa se refiere a la casa del sacerdote Elí. Por la iniquidad que él sabe, por la iniquidad que el sacerdote Elí sabe. Porque su hijo han blasfemado a Dios. Y mire lo que dice. Y él no lo ha estorbado. Dios le había advertido. Dios le había advertido varias veces. Pero este sacerdote Elí, después de la advertencia de Dios, no ha hecho nada. Y llega la desgracia. A pesar de que los hijos de Elí iban por el camino equivocado, no se lo prohibía nada. Le dio la libertad infinita a hacer lo que querían. Dios había advertido de esto varias veces al sacerdote Elí. Pero el sacerdote Elí no hizo nada después de la advertencia de Dios. Veamos, por favor, antes de esto, primer libro de Samuel, capítulo 2, el capítulo anterior, versículo 27 y 29, dice: y vino un varón de Dios a Elí. Dios mandó un varón de Dios al sacerdote Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? Está diciendo el varón de Dios al sacerdote Elí, ¿verdad? ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, mire aquí, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, en la casa de Dios, los hijos del sacerdote Elí estaban haciendo cosas malas. Y Dios ya había advertido por un varón de Dios, pero no hizo nada. Ahora está advirtiendo a través del Samuel pequeño. Veamos el capítulo 3, el versículo 17, 18, dice así: y Elí, como Dios no hablaba a Elí, el sacerdote Elí pregunta a Samuel, y eso es lo que dice 17, 18. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel le cuenta al sacerdote Elí: mire, y Samuel se lo manifestó todo, o sea, todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y aún no hizo nada. Por esta causa, después de escuchar la advertencia de Dios, el sacerdote Elí no hizo nada. Hermano, permítame decirle una cosa: todos nosotros podemos equivocarnos. Todos nosotros podemos equivocarnos, fallarnos en esta vida. No hay ningún hombre, ninguna persona perfecta que no cometa errores en este mundo. No hay ni siquiera uno, hermanos. Todos vamos a cometer diferentes errores. No hay ningún perfecto. Por eso Dios nos advierte cuando estamos yendo por un camino equivocado. Cuando estamos haciendo cosas fuera del lugar, Dios nos endereza, Dios nos alinea a través de su advertencia. Cuando escuchemos la advertencia de Dios,
tenemos que responder. Pero si nosotros ignoramos la advertencia de Dios, hermanos, a su tiempo va a llegar el desastre en nuestra vida. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en el libro Génesis se trata de esto. Hay veces que Dios nos advierte a través de la circunstancia. Hay veces Dios nos advierte a través del medio ambiente. Por ciertas situaciones, Dios nos advierte a nosotros. Dios habla a nuestras almas. Sin embargo, si no hacemos caso a su palabra, Dios nos advierte a través del medio ambiente. En el texto aparece Jacob. Jacob no cumplió su promesa con Dios y se fue a un lugar equivocado. Entonces Dios advirtió a través de la circunstancia. La hija de Jacob, Dina, la hija de Jacob llega a ser violada. Por esta causa los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, cometen grandes errores. Y esta situación peligraba la vida de Jacob y su familia. En esta situación, Jacob acepta esta circunstancia como una advertencia de Dios. Veamos de nuevo el texto de hoy. Versículo 30 dice así: entonces dijo Jacob a su hijo, ¿verdad? Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo poco hombre, se juntarán contra mí y me atacarán. Vea lo que dice: y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Qué has hecho? Estamos en peligro. Se van a juntar y nos van a matar. Jacob iba a quedarse a vivir en la ciudad de Siquén. Era cómoda y abundante. Pero era un lugar pecaminoso. Pero por causa de esta situación, por esta advertencia de Dios a través de la circunstancia, Jacob decide renunciarse de su vida materialista y de chamánica y dejar la ciudad de Siquén, la cual era del pecado. Entonces Jacob decide salir, escapar de ese lugar equivocado. Hermanos, veamos Génesis capítulo 35, versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y vea, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob pudo escaparse con la vida de ese lugar, porque había respondido a esta advertencia, a esta situación. Hermanos, tenemos que entender, a veces ciertas circunstancias, ciertas situaciones, puede ser una advertencia para nosotros, porque estamos yendo por un camino equivocado. Para ser una persona bendecida, hay que ser una persona que responde a la advertencia de Dios.
La iglesia primitiva en Jerusalén estaba creciendo enormemente y se bautizaban de 3,000 a 5,000 personas por día. Pero de repente llegó una gran persecución y muchos creyentes fueron martirizados y fueron echados en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Si estaba en un pleno avivamiento, tremendamente crecía, era una explosión. Pero ¿por qué llega esta persecución de repente? Hermanos, Dios había dado un avivamiento a la iglesia primitiva para que el evangelio sea predicado en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia primitiva estaba tratando de judaizar a los que se convertían. En vez de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, ellos querían judaizar a los que se convertían. Esta cosa no era la voluntad de Dios. Por eso la iglesia llega a ser perseguida y la iglesia perseguida llega a ser esparcida por todo el mundo. Los creyentes ya no podían estar en Jerusalén. Entonces ellos estaban yendo a Samaria, más allá de Samaria, a Asia, a África, a Europa. Así el evangelio llegaba a los confines de la tierra. Hermanos, esta persecución era una advertencia de Dios que Dios estaba hablando a la iglesia primitiva. Porque judaizar no era la voluntad de Dios. El hecho de que haya llegado una hambruna en el país donde estaba el hijo pródigo fue una advertencia de Dios para que el hijo pródigo vuelva a su casa. El hijo pródigo se dio cuenta de la advertencia de Dios y regresó a la casa de su papá. Volvió a su casa. Dios estaba advirtiendo, Dios estaba hablando a través de esa circunstancia al hijo pródigo. Y permítame decirle, hoy en día Dios está hablando a muchos hijos pródigos en la misma situación. Esa situación difícil puede ser una advertencia de Dios para que volvamos a la casa del Padre Celestial. El pastor John Piper dijo que todos los desastres como inundaciones, sequía, terremotos, tsunami, la aparición de nuevas enfermedades, nuevos virus, son los sonidos atornadores de Dios que advierte al mundo hoy en día. Todos estos desastres naturales que está pasando puede ser un sonido atronador de Dios que advierte al mundo. De eso está hablando el texto de hoy, hermanos. A veces Dios nos habla a través de ciertas situaciones a nosotros. A través del medio ambiente está advirtiendo a nosotros. O si no, hermano, el hijo pródigo nunca iba a volver a la casa de su padre. Tercer lugar, en último lugar, hermanos, para ser una persona bendecida, hay que aprovechar la oportunidad de la advertencia. ¿Qué quiero decir? Hermano, es esto. Para ser una persona bienaventurada, hay que discernir la advertencia de Dios y hay que aprovechar esta oportunidad de la advertencia. Hermanos, déjame explicarle. La advertencia no es un juicio.
La advertencia es una oportunidad. Las advertencias son para arreglar la situación que está mal, no son para la destrucción de nosotros. La advertencia es para arreglar, para corregir, para mejorar la situación. ¿Saben por qué tantos creyentes tropiezan hoy? Es por la dureza. Aquellos que escuchan la advertencia tendrán futuro y esperanza, pero aquellos que ignoran la advertencia de Dios, le aseguro que le va a llegar el desastre. La advertencia es una oportunidad. La advertencia es el amor de Dios hacia nosotros. Dios no quiere que nos perdamos, hermano. Los ninivenses habían destruido a Israel y hacían lo malo ante Dios. Entonces Dios trató de castigar a Nínive. Entonces Dios, antes de castigar, envía al profeta Jonás para darle una severa advertencia. Miren lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, mire, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Cuando la gente de Nínive escuchó la advertencia de Dios, inmediatamente se arrepintió. Entonces Dios perdonó a lo de Nínive y le dio gracia. A los que estaban haciendo mal, Dios envía al profeta Jonás y le advierte, esta ciudad va a estar destruida en 40 días. Y los ninivenses que escuchan esta advertencia reaccionan inmediatamente. Convocan ayuno, se sientan en ceniza, en silicio y se arrepienten. Entonces, hermanos, Dios cambia su opinión. Dios, en vez de castigar, le da la gracia y le perdona. Vean lo que dice Jonás capítulo 3, versículos 5 y 10. Y los hombres del Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, ¿ve? Proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Ve, los hermanos? Y mire lo que dice. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No le castigó, lo perdonó. Aquellos que responden a la advertencia de Dios van a recibir la gracia de Dios, van a gozar de la salvación de Dios, van a recibir, van a recuperar todo lo que ha perdido. Pero aquellos que no responden, que no aprovechan, no hay esperanza, hermanos. Hermanos, si no aprovecha la oportunidad de la advertencia, puede provocar un desastre. Es un hecho que usted conoce bien. Cuando zarpó el Titanic, dijeron que este barco nunca se hundiría. Ni siquiera Dios puede hundir a este barco, dijeron la gente de ese tiempo. El Titanic era un barco de pasajeros de lujo con tecnología de última generación en ese tiempo. Cuando el barco llegó a la costa de Canadá, le advirtió el control de la costa que se cuidara del témpano que estaba llegando. Pero el Titanic ignoró esta advertencia y este barco se hundió e hizo morir 1.500 personas. 1.500. Casi 1.500 personas murieron en este accidente por ignorar la advertencia. ¿Cómo debemos responder
ante la advertencia de Dios, hay que dejar el orgullo, hay que humillarnos delante del Señor. Hermanos, si no nos humillamos, no hay esperanza. Dios está advirtiendo por diferentes circunstancias a nosotros. Y tenemos que humillarnos. Cuando Dios nos hace humillar, duele eso. Nadie sufre o perece repentinamente si no tiene su proceso. La advertencia de Dios es el amor de Dios. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere que nosotros vivamos en bendición, con felicidad y en abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Jesús vino para darnos vida, vida en abundancia. La advertencia de Dios es por amor a nosotros. Y para ser una persona bendecida, para ser una persona bienaventurada, no hay que ignorar la advertencia de Dios. Para no ignorar la advertencia de Dios, hay que dar la vuelta de lo que hay que dar la vuelta. Como el hijo pródigo, tenemos que dar la vuelta, discerniendo la advertencia de Dios que nos habla, antes que sea tarde. Hay que dar la vuelta antes que sea tarde. Hermanos, la advertencia no es un juicio. La advertencia es una oportunidad. La advertencia de Dios puede ser una oportunidad para comenzar una nueva vida bendecida para que podamos ser usados por Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y a través de esta palabra pueda escuchar la voz de Dios que habla a su conciencia y a su alma. Que Dios bendiga su palabra. Oremos por favor. Padre mío, Dios mío, hemos compartido tu palabra sobre este tema, la advertencia, sobre la oportunidad de la advertencia, de que la advertencia no es un juicio para destrucción, sino es una oportunidad para bendición. Ayúdanos, Señor, discernir tu advertencia y ayúdanos, Señor, volvernos, darnos vuelta de lo que tengamos que dar la vuelta. Bendiga tu palabra, Señor. Bendiga a todos mis hermanos que están escuchando esta palabra. Bendiga su hogar, sus trabajos, sus hijos, todo lo que haga. Y, Señor, háblale y utilízalo, Señor, para tu gloria. Te agradecemos por tu palabra y todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios mediante, cuando comience a mejorar la situación, en diciembre o en enero vamos a iniciar nuestro culto presencial en esta iglesia. Mientras tanto, hermanos, acompáñanos con este mensaje virtual. Que Dios le bendiga. Bendiciones.